¿Que no sabes dónde estás? Pues ¿cómo no lo vas a saber? En el nuevo cierre de Wall Street y en este consultorio que puedes hacer por vídeo. Que sí, que es que te cogemos los vídeos que nos quieras mandar haciéndonos las consultas que quieras. ¿Cómo puedes hacerlo? Vídeo aquí, manita derecha, 609075552 con el 0034 o más 34 por delante si es que nos envías el consultorio desde la soleada Florida, desde Nueva York, desde, no lo sé, desde Argentina, desde Uruguay, desde Perú, desde México, desde donde queráis o desde la Patagonia, 0034 o más 34 y nos ponéis ese número 609075552 con cualquier consulta que tengáis. Pero nosotros nos vamos sin más dilación a dar las buenas noches al grandísimo analista de hoy, que no puede ser otro que el señor Eduardo Bolinches. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pues fenomenal, pues de martes, encantado, a tope de power para arrancar la semana como se merece. Eduardo, sí o sí, es que me vengo contigo. Vamos a ver, Apple hay que hablarlo, esto es así, Apple hay que hablarlo. Pero antes de Apple, ¿qué ha pasado con el señor Elon Musk? Que se ha enfadado un huevo. Vamos a ver. Cuéntame. El tiempo dirá si tiene razón o no, ¿vale? Pero le achaca diciendo, maldita la gracia, que todo un superpoderoso como Apple tenga que incurrir en inteligencia artificial o software de inteligencia artificial externa y no sea capaz de producir o de gestionar la suya propia. Entonces está planteando inclusive la prohibición del uso de los productos de Apple, iPhone, iPads, etcétera, etcétera, a sus empleados en sus empresas, que son varias, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, bueno, el mosqueo es bastante importante. En la batalla de capitalización ahí no hay ningún mosqueo. Reconquista segunda posición con el subidón de Apple, con todo el tema bueno, con toda la vorágine de la presentación del nuevo sistema operativo 18 y sobre todo pues con esa unión que dicen que llevarán dos mundos paralelos para que toda la información que se vierta a OpenAI no interfiera con el mundo Apple, ¿no? Y que esté separada. Pero como digo, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y veremos quién tiene razón, ¿no? Pero sí, el mosqueo importante. Pero, como digo, la cotización de Apple, indiscutible. Nuevos máximos históricos, $200, subiendo. El Nasdaq en positivo, como no. El S&P, como siempre, muy plano. Y el Dow Jones, como siempre, bajando. Tú decías, a tope de power. No, a tope de Powell es lo que tenemos que estar para mañana, ¿no? Ninguna novedad, no va a mover ficha, obviamente, y a partir de ahí, pues vamos a ver si comienza por fin la semana, porque esto es una espera hasta, no digo Powell, pero sí digo inflación estadounidense, que sale un poquito antes, a las 14:30 hora peninsular madrileña, ¿no? Hora de Madrid. Así que ya queda poco para que comience la semana, porque esto está siendo muy aburrido. No aquí en Europa, en Estados Unidos. Bueno, pues muy aburrido en pos de ver un poco lo que sucede, a pesar de estos vaivenes que hemos visto en Apple, que no podía ser de otra manera. Y es que tenemos ya la primera consulta que nos pregunta por Bitcoin. Bueno, pues hay que ir a Bitcoin inmediatamente a ver cómo se está comportando después de estos movimientos tecnológicos. Bueno, pues el tema de Bitcoin, hoy estaban dándole por todos los sitios también, la verdad. Bajada del 3,37% ahora mismo, asustando al personal, pero nada, estamos yendo de la parte superior del rango, lo hablábamos ayer. Es que son 14.000 puntos de amplitud para poder hablar de que pasa algo. Y entonces, claro, estamos tan cerca de la zona de 70 y casi 4.000, que ahora la bajada para empezar a decir que puede pasar algo está años luz. Estamos hablando de los $60.000, ¿no? Entonces se puede ir hasta ahí. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues ha perdido la zona de soporte intermedia de los 67.350, se ha ido a buscar la media móvil de largo plazo a modo de bisectriz de este rectángulo, de esta lateralidad. Pero yo creo que el potencial de caída a los 60.000 lo tiene. Así que mucho ojo. Pero, insisto, en el corto plazo, porque en el medio aquí no ha pasado nada. Es que estamos igual que en principios del mes de marzo. Y bueno, pues sí, 3 meses más viejos, pero nada más, ¿no? No ha pasado nada desde el punto de vista técnico todavía. Pues nada más y nada menos que Sergi nos pregunta por ese West Texas. ¿Qué pasa con el West Texas?
Bueno, pues también hoy, por ejemplo, el Banco de España estaba diciendo que la inflación se nos va al 3 y echaba la culpa al West Texas. A mí se me ha escapado un poco la risa, la verdad, porque no está precisamente en zona de máximos. Estamos muy alejados de esos máximos anuales que veíamos allá por el principio del mes de abril. Eduardo, perdona que te corté. ¿Quién del Banco de España decía eso? Porque de COS ya no está. No. El informe de hoy, que toma su relevo la vicepresidenta. Toma, bien. Lo ha hecho público. Está vacante, la plaza está vacante, ¿vale? Está todavía por decidir y de momento está interina la vicepresidenta. Bien, esto hay que explicarlo, Sí, pero ojo, el informe no se ha hecho hoy, el informe se ha hecho público hoy. Me ha firmado porque tú sabes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, 86,55 máximos del mes de abril. Nos hemos alejado mucho en un claro mensaje de que efectivamente no está el potencial económico a nivel mundial muy boyante. No hay mucha demanda de barril de petróleo, a pesar que se le está asfixiando a la oferta para empujar un poquito la cotización. Y bueno, desde el punto de vista técnico, jugueteando con una zona muy peligrosa, porque decíamos, tiene potencial de subida hacia la zona de los 77,20 aproximadamente, donde estábamos antes, la parte del suelo de ese pequeño rango de lateralidad. Bueno, pues ya hemos entrado en él, pero fíjate lo que ha ocurrido. Ayer llegamos a la media móvil de largo plazo. Siempre digo lo mismo, por cierto, totalmente plana. Hoy, dudas. Es decir, está subiendo, sí, pero el cuerpo de la vela ya no es positivo, es de color rojo, es decir, que la muesca de arriba es la de la apertura y no la del cierre. Así que ya viene ahí proyecto de agotamiento de la reacción alcista, una reacción alcista muy buena, que viene arrancando, como estáis viendo, desde la zona de los 72,52, pero ahora se agotan las fuerzas justo en el momento donde tiene que hacerlo, desde el punto de vista técnico. Dudo mucho que nos vayamos a la zona de 80-70 y, por supuesto, dudo un montón de que la inflación en España se nos vaya al 3 o, bueno, por culpa del petróleo. Vamos, no me lo creo. Y rápido, si me lo permites, porque es lo mismo, y es decir, las mismas palabras con los puntos y las comas en el barril de petróleo Brent. 90,77, reentrada en el canal de lateralidad con la pequeña diferencia, eso sí, de que ya reconquistó ayer la media móvil de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ahora importante nivel a perder para los intereses de la gente que esté bajista, 80,85. Esto es lo que tiene que perder. Pues nos preguntan por Roaring Kitty, nuestro querido GameStop, que hace un par de días estuvo hablando un poco de GameStop y lo tumbó un 30 y tantos %. Cuéntanos cómo está. Bueno, pues nada, hoy estaba también alguien por ahí enfadado, ¿no? Diciendo, sube un 15% y lo bloquean, baja un 50% y no lo bloquean, ¿no? Esto en referencias a las caídas del viernes de la semana pasada. Bueno, está intentando rebotar. Desde el punto de vista técnico, no está mal la idea. Rebota desde una zona importante. ¿Por qué? Pues porque dejó ahí un hueco pendiente de cierre en el segundo calentón. Y este hueco alcista es una zona clara de soporte. Estamos hablando de los 22,90. Vaya tú por dónde. ¿Qué ha hecho hoy? Hoy ha hecho un mínimo en 22,79 y ayer hizo un mínimo en 22,79. Es decir, cierra hueco de manera absoluta y, bueno, de momento hoy vela con cuerpo verde. Tienen que pasar muchas cosas, se tiene que ir por encima de los 32,20. Y insisto, esto además es peligrosillo. Esto es... El verbo a conjugar no es el famoso piramidal, es el jugar. ¿Vale? Así que muy peligroso. Kitty está con un montón, Keirin Kitty con un montón de plusvalías latentes todavía, no tantas como tenía hace varios días, pero es que no podemos ponernos en su mente a saber lo que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, es manipulación burda de una cotizada. Pues nos pregunta concretamente Juan Orós, ¿cómo vemos Orósola? Eso es, Orós. Nos pregunta cómo vemos el DAX a corto plazo y es que efectivamente se está viendo mucha debilidad, ¿no? Bueno, el DAX ha estado muy fuerte y bueno, dentro de lo que cabe, pues ahora está empezando a sufrir las consecuencias, ¿no? Una recogida de beneficios que no ha sido muy abultada por ahora, porque la última tampoco es para preocuparse mucho, ¿no? 18.800 se fue a 17.700, perforó la media móvil de medio plazo, la de color rojo, y ahora estamos en las mismas. Incluso la reacción alcista fue un poco preocupante en la medida que hizo un rebotillo y volvió otra vez a girar.
En la medida que no perdió los mínimos, no pasó nada y se desactivó marcando un nuevo máximo histórico por encima de los 19.000 puntos. Bueno, pues ahora estamos en las mismas. Perforación de la media móvil de medio plazo, la línea de color rojo, cogiendo velocidad correctiva. Hoy hemos visto ese 18.300 roto y bueno, pues esto tiene un potencial de caída un poquito más. Yo creo que el sufrimiento se puede ir al 18.300 ya testeado y bueno, pues un doble testeo a lo largo de esta semana, finales de esta semana, no es descartable. Pero ojo que hoy ha hecho mínimos donde tenía que hacer y de momento está rebotando. Si esto va a dar más de sí el rebote, mañana tenemos la reconquista de la media móvil de largo plazo. Medio plazo, 18.486. Habrá que tomarse nota de ello, ¿no? Porque podría ser algo interesante. Pero 1, 2 y 3. 3 máximos decrecientes, 1, 2 y 3. Casi 4 mínimos decrecientes y por lo tanto el sesgo en el medio plazo o corto largo plazo, ¿vale? Sigue siendo correctivo. Con lo cual el susto de irnos a los 18.040 tampoco lo podemos descartar todavía. Dicho esto, no pasa nada en el medio y largo plazo porque la pauta es clarísima, es alcista. Pues medio y largo plazo más que evidente después de ver ese cortísimo plazo con la formación del canal bajista con máximos y mínimos decrecientes del que estamos todos los traders pendientes para identificar bien qué es lo que puede pasar. Bueno, nos preguntan, como no puede ser de otra manera, por Apple, claro, ¿cuál es tu opinión? Cuéntanos un poco, bueno, Eduardo. En principio lo está haciendo bien, a ver, es uno de los valores favoritos de los que mi hijo tiene cartera para el día que se jubile, si no es que vende antes. No, si vende no me voy a enterar. Y bueno, pues Apple se ha hecho con los $200, como decía, reconquista esa segunda posición de mayor capitalización. Muy interesante ese nuevo máximo histórico, muy interesante el volumen porque va camino a multiplicar por 2 la media mensual. Y bueno, pues a partir de referencias por la parte de arriba, ninguna. ¿Qué podemos esperar del valor? Que los 200 se reconviertan en soporte y por lo tanto nos hace ese precioso regalo en forma de soporte a no perder, ¿no? En cuanto venga una recogida de beneficios, sea cuando sea, que no vuelva a cotizar por debajo de los 198,10, que sería para mí donde se podría la debilidad. De momento, nada. Perfecto, maravilloso y a disfrutar del viaje que podría pegar ahora un tironcito adicional y bueno, pues esto le da un impulso más también porque no todo es Nvidia. En el Nasdaq tenemos ahí Microsoft que está todavía calladita con ganas de seguir subiendo, Alphabet, bueno, en definitiva, todas, excepto Tesla, que es el que se nos ha enfadado. Es que cabreado como está el señor Musk, está cabreado como un mono. Que además me hace gracia, fíjate Eduardo, porque quiere hacer lo mismo que han hecho los chinos con Apple en los estamentos gubernamentales y que han hecho con sus Teslas, que les han restringido una barbaridad la producción. Bueno, parece ser que se querrá hacer amigo de nuevo de China para ver si reactiva un poco ese terreno que está perdiendo. Por otra parte, vámonos al otro lado del mundo y nos vamos a Argentina. Cuéntame cómo va el Merval, ese movimiento libertario de Milei, cómo está afectando a las empresas del Merval. Cuéntanos un poco. Bueno, pues vamos a sacar TradingView, que lo tenemos más a mano. A ver, un momento, tengo ahí la lista. Ahora sí. Bueno, pues el Merval... Madrid-Valencia. Y sí, Latina, Madrid-Valencia. A ver si lo... Ahí está. Bueno, pues 1.543.000. Esa es la cotización del índice, pauta de máximos y mínimos crecientes. Ojo que se aleja un poquito, 1,6, ha bajado a 1,576 ahora mismo, pero esto es dentro de normal lo juego del día a día, ¿no? Es decir, la pauta de máximos y mínimos crecientes, esa línea pendiente acelerada se ha roto, pero no ha perdido la zona clave. Y esto es lo realmente importante, además de ser casi psicológico, el 1,5 millones de puntos, ¿no? Tenemos ese mínimo de ahí, concretamente el día 24 de mayo, más o menos, el 1,5 millones de puntos. Nivel a no perder. Luego, en la medida que veamos ese soporte aguantar, perfecto, maravilloso. A partir de ahí, perder el 1,5 millones de puntos, feo. ¿Qué pinta tiene? Quizás necesita un descanso, ¿vale? ¿Por qué? Esto a mí me huele
que quiere más corrección. Este máximo histórico, bueno, histórico no lo sé, habría que ir a años atrás, ¿no? Este máximo y este son decrecientes, ¿vale? También tenemos dos mínimos también decrecientes. Luego, a ver si ahora viene ahí una corrección y le da ahora por hacer un 38.2 de Fibonacci. Nada descartable. Nos vamos perfectamente a 1.371, ¿no? Entonces, bueno, esto sería el escenario a evitar. ¿Cómo? Con el aviso del 1,5 millones. Ese es el soportazo ahora mismo a no perder. Pues como estamos por esas tierras de Dios dando un paseo y hablando de ese Merval, cuéntame a ver si encuentras el Colcap, ese índice colombiano, que también está dando muchísimo de sí. Te digo el ticker. Bueno, pues, sí, dímelo, porque... Es ICAP, I latina, Canarias, Alicante, Pamplona. Ahí lo tenemos. Bueno, pues fíjate, también otro está jugando peligrosamente, es un gráfico de 4 horas de todas formas, ¿vale? 1.400 jugando con fuego, son 3 días ahí no perdiendo esa zona, 1.393, estamos ahí bajando con fuerza, ¿vale? La pauta de máximos y mínimos creciente también, y esto es lo de siempre, nos obliga a tirar unos Fibonacci por si acaso, efectivamente, decíamos, le da ahora al mercado por irse a la baja. Correcciones del 38.2, nos mandan a los 1.300 rotos, ¿no? 1.297. Este es el escenario al que nos podemos enfrentar si las cosas van mal, tanto en el Merval como en el valor colombiano, ¿no? Como en el índice, perdón. Entonces, bueno, este es el riesgo que hay ahora mismo. Pero ahí está jugueteando con zona peligrosa, incluso si nos acercamos mucho, el cierre tiene pinta de marcar mínimos en cierre y también en formato intradiario. Bueno, en formato intradiario que hay 1,5 puntos o algo así, ¿no? Pero feo. Tiene ganas de más, me atrevería a adelantarme. Pues importante, vamos a la parte un poco educativa. Ya sabéis que a nosotros siempre nos gusta trasladaros un poco esa manera de pensar que tenemos los traders profesionales. Y es que esto está muy bien, estamos viendo gráficos que tienen una cotización en unos numeritos, pero esos numeritos son las divisas de un país. Y esas divisas de ese país se cambian a un valor determinado con la divisa, en este caso euro, dólar o la divisa en la que tú tengas tu cuenta para operar. A esto hay que añadirle la inflación inherente al país donde estás trabajando, más la inflación inherente a tu zona geográfica donde estás trabajando. Todas esas cuentas que parecen muy difíciles y no lo son tanto, son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando operamos en este Merval, en el Colcap, en el Sensex en India, por ejemplo, o nos vamos al Hang Seng. Dependiendo de cómo vayamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta ese riesgo divisa y la parte inflacionaria, tanto de la región en la que vamos a operar como de nuestra propia región. Dicho lo cual, y pildorita educacional, vamos a ver el siguiente valor que nos preguntaban, que tengo aquí. Sophie Technologies nos pregunta Manque. Vamos a guardar. Vale, pues un momentillo. A ver, el código lo tendrás por ahí, Javier, para ir más rápido. Te lo saco rápidamente. Vale. Sophie Technologies. Dime. Mientras lo sacas, un comentario también. Sí. Por eso es muy recomendable entrar los que buscan mineras. Bolsa canadiense, tenemos una divisa que acompaña mucho, muy bien, el dólar canadiense, y luego también en la bolsa de Perú, ahí ya no es tanto, porque ya vamos con divisa de Perú, pero que procede de cobertura, pero también las grandes platereras, ¿no? Las mineras de plata, pues son de la bolsa de Perú, de Lima. Entonces, bueno, muy importante también pues el tener esa posibilidad de doble ganar, por decir de una forma coloquial, ¿vale? Poder ganar por los dos lados, ¿no? Por la revalorización de la divisa, si estamos en un franco suizo, también muy famoso, el mercado suizo por ser moneda refugio, el franco suizo o dólar canadiense. Venga, vamos con ese código. Sophie era. Directamente, Sophie, S-O-F-I. Recordad, mientras que Eduardo lo encuentra en ese dólar canadiense que acaba de marcar y en el Aussie, importantísimo también, muy correlacionado con el oro. Quedaos con el Aussie también, el Australian Dollar, US Dollar. Importantísimo también tenerlo en el radar siempre. Bueno, pues recuerdo que hablábamos que se la estaba jugando
Sophie Technologies con la zona de los 660, está ahí, no hay ningún cambio, son rebotillos los que está teniendo, cada vez de menor fuerza, como estamos viendo, dentro de una pauta de máximos decrecientes, donde están totalmente atrincherados, bien atrincherados de momento los compradores, con dinero fresco, y de momento el soporte está ahí. Lo que pasa es que hay un dicho en bolsa que a mí nunca se me olvida: antes se acaba el dinero que las acciones. Así que mucho cuidado, porque como efectivamente se acaba el dinero, adiós, el soporte de los 660, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces es verdad que tenemos ahí la retaguardia, 6,41, mínimo en formato intradiario anual del año pasado, 2023, y ojo que luego no hay nada, relativamente nada, hasta la zona de 6,03, posteriormente 5,61, me da mucho miedo, porque la pauta es bajista. Los máximos decrecientes delatan al valor y al final este soporte puede romper. De hecho, me atrevo a decir que acabará rompiendo. Pues podrían acabar rompiendo o no, aún no lo sabemos, pero mientras tanto lo que sí sabemos es que tenemos que irnos a mirar directamente el Zenvia, Z-E-N-V, Zenvia. A ver si lo tenemos. Zenvia, sí, ahí está. Bueno, pues calentón del valor. Aquí habría que averiguar qué es lo que ha pasado, no lo sé. Consolidación en la parte alta, se está... Ya no podemos llamar a esto gallardete ni bandera, se está extendiendo mucho más allá de lo máximo permitido, unas 12 velas aproximadamente, y bueno, pues tiene un soporte ahora mismo en 2,78, a partir de ahí es verdad que se la juega, la potencialidad de caída es de devolver toda la subida de ese súper velón del pasado 20 de mayo, y luego si echamos un vistazo, y esto siempre hay que hacerlo, a vela mensual, aquí tenemos el croquis desde que salió, colocación en 12, me voy a la miseria a 0,60 y a partir de entonces empiezo a renacer, es como mi segunda vida, ¿vale? Entonces, bueno, el mes está en negativo, el mes actual, acabamos de empezar, pero bueno, esto tiene pinta de que ya ha pasado lo peor, entonces, claro, lo importante es que no haya devolución del 100%, que aguante ese 2,78, 2,75 y a partir de ahí esa pauta de máximos decrecientes rompa al alza, pero fíjate cómo se mueve, pega trallazos y se queda consolidando muchísimo tiempo hasta el siguiente trayazo. Entonces, bueno, esto hay que tratarlo con mucha paciencia, ¿vale? Yo creo que aquí lo lógico sería estar con poco peso económicamente hablando, poco dinero y, bueno, pues... regar con mucha esperanza el que efectivamente haya hecho suelo, porque, claro, el valor desde 0,60 viene subiendo, está ya prácticamente en 3. Pues desde 0,60 prácticamente en 3 nos dice Thorfinn, oye, ha pegado un estirón importante el triple Q, ese ETF que conocemos todos tecnológicos del Nasdaq, QQQ. El QQQ. Bueno, pues ahí está, siguiendo la estela del Nasdaq, ¿no? Obviamente. Una pauta perfecta, máximos históricos Nasdaq, máximos históricos del ETF indexado, el que más utilizan a nivel mundial, y nada que objetar. La pauta de mínimos crecientes intacta y con valores metiendo el turbo como Apple, pues todavía queda mucho, ¿no? Lo que pasa es que habrá que empezar. Yo siempre digo que el año presidencial ahora entramos en una fase de verano muy propensa a bajar el volumen, muy propensa a aumentar volatilidad, muy propensa a entrar en cierta lateralidad, no caer, lateralidad, ¿vale? Y luego ya el último achuchón, ¿no? De cara a las elecciones. Y claro, esto cuando tienes un montón de gente, hasta gente de letras, ¿vale? Que te llama y te dice, oye, quiero que me recomiendes un fondo indexado al Nasdaq, a inteligencia artificial, a el S&P 500. Ya esto da cierto mal de altura, ¿no? Pero esto no significa nada, porque los mínimos siguen siendo crecientes, los soportes están intactos y lo único que hay es que cada vez más gente se suma a la fiesta alcista de los mercados estadounidenses, también europeos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que hasta el mes de noviembre, elecciones, hay cierta red de seguridad que nos dice que el mercado no va a tener o sufrir ningún desplome. Luego ya veremos, cuando nos vayamos acercando a la salida del verano y veamos que la Fed no mueve ficha y que todo el mundo se acordará, ¿no? A final, casi ya un año, ¿no? Terminando el año 2023, cuatro bajadas de tipos de interés. Bueno, nos hemos plantado en el mes de junio con 0 bajadas, ¿vale? Y
hasta septiembre, por supuesto que no va a haber bajadas de tipos de interés. ¿Las habrá o no? Una, antes de las elecciones, y a lo mejor es la única, si es que la hay. Entonces, bueno, vamos a ver eso el mercado cómo se lo toma. De momento se lo ha tomado estupendamente bien. Avalan datos macro, creación de empleo brutal, todo bien, todo bonito. Pero claro, año electoral. Así que bonito año el que tenemos por delante. Muy emocionante y e interesante, la verdad, de saber cómo acaba esto. Pues te tengo que parar un segundito, Eduardo, porque tenemos una última hora. Y es que resulta que hace aproximadamente hora y media, durante el programa, ha salido este comunicado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que 4 estados más se sumarán a la demanda contra Apple por supuestas prácticas monopolísticas. En concreto hablamos de Indiana, Massachusetts, Nevada y Washington, y esta situación comenzó el pasado marzo cuando el Departamento de Justicia y 16 fiscales generales presentaron una demanda civil antimonopolio contra Apple, acusando al gigante tecnológico de monopolizar varios mercados de teléfonos inteligentes. Os repito el titular, que es la parte importante que debemos fijarnos, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que 4 estados más se suman a la demanda contra Apple por supuestas prácticas monopolísticas, a saber, Indiana, Massachusetts, Nevada y Washington. Y es que al final cuesta un poquito en esta situación de monopolio de Apple. Es verdad que es un punta de lanza en tecnología, que estamos viendo que funciona muy bien a la hora de innovar y crear cosas nuevas, pero es verdad que tiene esas batallas legales por ahí detrás muy complicadas. Eduardo, ¿cómo ves esta demanda? Que no habíamos hablado de ella porque, como fue ya a mediados del mes pasado, parecía que no iba a progresar y sin embargo, fíjate, nos acabamos de informar, gracias al equipo de redacción, que sois unos cracks y estáis siempre pendientes de esta última hora en la que recogen ese comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, el valor está subiendo un 7%, con eso te lo digo todo, yo no te digo nada, ¿no? Una empresa que tiene caja para comprarse 4 veces Inditex o la bolsa entera española, pues le da absolutamente igual, ¿eh? Aquí sí, es cierto que poco a poco los Estados Unidos como que están aprendiendo de la eurozona, ¿no? De meter demandas por posición dominante, ¿no? Pero es que es lo que hay. Estamos hablando de unas mega empresas con unas barreras de entrada brutales. Buen partido de ellos están sacando todas las empresas, sobre todo Nvidia, y que tiene pinta de durar todavía porque las siguientes años luz, AMD, ¿vale? Y de eso viven ahora, de hacer unos esfuerzos brutales sin pagar dividendos, reinvirtiendo todas las ganancias y con unas inversiones brutales para llegar donde precisamente están, para dominar su sector. Y bueno, pues sí, se han hecho tan grandes que ahora pues hay que ponerles y cortarles en corto, ¿no? Atarles en corto. Entonces, bueno, aquí somos especialistas en hacer leyes así, pero bueno, también en dejarles escapar, porque al final acaban todas en Dublín tributando, ¿no? Entonces, bueno, tienen partidas específicas para pagar multas. Y si esto fuera preocupante, pues no estaría subiendo un 7%. Pues justamente, no sé si recordarás que hace aproximadamente un mes o mes y medio decía Janet Yellen, la presidenta del Tesoro, que efectivamente iban a crear un impuesto para las grandes fortunas y que no tenía ningún miedo de que las grandes fortunas se escapasen. Fíjate cómo en este camino a las elecciones que tenemos en noviembre justamente en Estados Unidos, estamos viendo cada vez más polarizada la sociedad, como muy bien decía Ray Dalio, quizá un tanto catastrofista con ese anuncio de posible guerra civil que hacía hace unos días en la prensa, pero sí que es cierto que vemos una posición por parte del partido de Biden claramente en ese proteccionismo brutal a todo lo que tiene que ver con las grandes fortunas y sin embargo probablemente estamos viendo el otro lado de la tortilla con Trump, que vemos cómo efectivamente promueve exactamente ese capitalismo absolutamente desatado, esa parte más abierta al capitalismo puro y duro y a la ley de oferta y demanda, que oiga, si a usted le va bien y usted triunfa, pues usted lo gana. Si a usted le va mal y a usted pues no le van bien las cosas, pues tendrá que cerrar. Al final ese proteccionismo es un poco lo que les gusta mucho a una parte de la sociedad y es justamente lo que detesta la otra parte de la sociedad. Y como ves este
esta subida cara a las elecciones con respecto a lo que le queda de Biden? Nos ha entrado justamente José Antonio Bizner desde Nueva York, no sé si has tenido oportunidad de verlo, y nos ha comentado la preocupación que hay tan terrible con que no se llegue a bajar los tipos de interés, y toda esta subida, estas albricias y estas alegrías que vemos en los índices podrían a mitad de camino desinflarse de una manera importante, ¿no? Bueno, vamos a ver, el 70% del Producto Interior Bruto estadounidense es consumo interno. Y con la generación de puestos de trabajo que hay, una tasa de desempleo súper baja, en principio no debe haber ningún tipo de problema. Independientemente de esto, tenemos calentones gordos y preocupantes. La vivienda con tipos hipotecarios referenciados al 7%, los créditos estudiantiles o créditos con tarjeta Visa que están en tarjeta de crédito, que están en niveles estratosféricos. La deuda como país, en definitiva, también, ¿no? Que bueno, hay un problema que está ahí y ya veremos cómo lo atajan, ¿no? Esto es como las pensiones aquí en España. Ya explotará por donde tenga que explotar. Entonces, bueno, yo en principio no estaría preocupado en la medida que esto es una novela que se escribe día a día. Es decir, el mercado no va a llegar, mañana no vas a ver lo que hemos visto ayer en Nvidia, que te levantas y ves bajar un 90% la acción, precisamente por un split, ¿vale? La bolsa va a empezar a bajar y empezará a dejar pautas de máximos y mínimos decrecientes, y tú tienes que ser lo suficientemente listo para interpretar que se ha hecho techo en el mercado y que un mercado alcista ha muerto, y que después de un mercado alcista lo más probable es que o queda lateral o empieza a bajar. Y estos son ciclos económicos y ciclos bursátiles que se van solapando en el tiempo uno detrás de otro, y el ciclo bursátil siempre por delante, 6, 8 meses por delante del económico, y ahora queda muy poquitos, estamos en final de ciclo y es lo que toca. Van a venir cosas peores, por supuesto que sí. Pues es lo que toca es la campana de Wall Street, y lo que oyes a lo lejos es justamente esa campana que toca diciéndonos que Wall Street ha cerrado hoy mercado. Muchísimas gracias, Eduardo, siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias, te despido y me despido del resto de espectadores. El placer es mío, saludos. Gracias, Eduardo. Pues nosotros, como siempre, mañana estaremos aquí a las 8 de la tarde, hora CET, Central European Time, y, por supuesto, encantados de recibiros 2 horas antes del cierre de Wall Street. Ya sabéis, desde todo el punto de vista de profesionales, los mejores expertos en cada una de las materias, y no solamente os hablamos de bolsa y de gráficos, sino que también os explicamos cómo los profesionales enfocamos nuestro trading, nuestra operativa dentro de los mercados financieros. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.